Unidad 2 abarca bueno, sí, un tema que es bastante amplio, que es todo lo que es la Nueva España, el virreinato en la Nueva España en México, y es un tema muy bonito, pero sí es un tema bastante grande, porque implica muchísimas cosas. La forma en la que los conquistadores empezaron a organizar ya la Gran Tenochtitlán, que ya había sido conquistada, ya había muerto Moctezuma, ya había muerto Cuitláhuac, ya había muerto Cuauhtémoc. Entonces, la manera de organizar la ciudad, pues fue como la tenían en Europa, en España. Si nosotros vemos algunas de las ciudades importantes o pequeñitas, pueblos pequeños en España, nos vamos a dar cuenta de que nuestra ciudad, el centro está organizada de la misma manera. Entonces, para ellos fue como empezar de cero. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Pues fue tirar todas las pirámides de la Gran Tenochtitlán para que esas pirámides o esos sirvieran como cimientos para poder crear una nueva ciudad que fue la Nueva España. Entonces, pues fue al ritmo de este cambio de arquitectura, de ver la organización de la ciudad, fue también que los indígenas tuvieron que acostumbrarse a este nuevo ritmo, a que la gente se moría por una epidemia muy, muy grande que hubo de la viruela, y llegó a muchos sitios y diezmó la población indígena pues de una manera bastante cruel. El lago de Texcoco pues también fue contaminado porque era gran cantidad de cadáveres que echaban al lago porque no había espacio para enterrarlos. Entonces, entre los españoles y los indígenas, pues diezmaron mucho esta población. Y pues triste porque empezaron así como, digamos, las primeras guerras bacteriológicas y como eran, bueno, pues llegaban a los españoles, llegaban a los pequeños pueblos o pequeños poblados que tenían alrededor de la Gran Tenochtitlán con mantas o ropa infectadas por esta epidemia, y entonces llegaban los soldados, ¿no? Era gente de muy poca educación en aquella época. Por lo general eran gente que venían del campo allá en España y que querían aquí tener una tierra y hacerse ricos, y entonces obviamente se tenían que congratular de cierta manera en este caso, en los primeros años, con Hernán Cortés. Entonces llegaban con ropas infectadas y se las daban a la población y decían, ahí les manda el gobierno de España, ¿no? Y se las aventaba. Entonces toda esa ropa pues venía infectada y la gente moría, ¿no? No sabíamos cómo era una enfermedad de esa magnitud, y pues la gente moría de formas pues bastante feas porque no se podían curar con nada. Había pues chamanes o médicos indígenas que trataban de mitigar esta enfermedad, pero realmente pues no lo hicieron así. Entonces, desde ahí empieza a cambiar todo lo que es la arquitectura de nuestra ciudad. Todos conocen la Catedral de la Ciudad de México, es muy bonita, ¿verdad? Bueno, abajo en las catacumbas están todas las piedras. Hola, muchas gracias, Rafael. Están las piedras con las que fueron cimentadas los primeros edificios. Y si nosotros vamos o derrumbamos, por ejemplo, el Palacio Nacional, el Palacio del Ayuntamiento, que es donde está Claudia Sheinbaum, todos los portales de ahí del centro, pues nos vamos a encontrar con que toda esa área, pues obviamente los cimientos son de pirámides, ¿no? Todo, 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 todo. Entonces, así cambió la arquitectura de nuestro país y bueno, de la ciudad. ¿Y quiénes hicieron todo ese trabajo? Pues los indígenas, y además fueron obligados de una manera muy fea. Lo primero que hicieron obviamente fue una iglesias pequeñas, ermitas que tenían, y algunos indígenas pues fueron castigados con latigazos, con golpes, para poder hacer esas estructuras de iglesias que tenemos ahora. Y los obligaban a ir a la iglesia, a adorar a un Dios que ellos no conocían. Entonces, en los retablos, en algunos, ¿cómo se llama? En las iglesias, en la parte de atrás de lo que es la parte principal de la iglesia, tienen escondidos algunos dioses prehispánicos, porque la gente iba no precisamente a rezarle a Dios o a Cristo, sino iba a rezarle a sus dioses que ellos conocían y que ellos, obviamente, todavía prevalecía esa tradición.
Y entonces, si nosotros, digo, algunos antropólogos han encontrado algunos, ahora les llamamos ídolos, no les llamamos dioses, sino les llamamos ídolos o figuras prehispánicas, han encontrado en algunos lugares donde han tenido que hacer pues modificaciones o arreglar algún retablo, etcétera, etcétera, han encontrado piezas prehispánicas precisamente por esa situación. Y con esto llegó obviamente una religión completamente diferente a la que ellos tenían y profesaban, y con esto también llegó obviamente la Santa Inquisición, que la Santa Inquisición fue principalmente creada por la Iglesia Católica, porque el Vaticano o la Iglesia Católica estaba perdiendo muchos feligreses en Europa, y esto porque en Europa nació una nueva religión que eran los protestantes. Y los protestantes nacieron allá en Inglaterra, y nacieron también, ¿cómo se llama? Bueno, con Martín Lutero en Alemania, y estaba perdiendo muchos feligreses, estaban yendo muchos hacia el lado del protestantismo. Muchos de ellos también fueron, obviamente, quemados, ¿no? La iglesia se encargaba de hacer su trabajo bastante bien, y entonces, pues uno de los pueblos que era protestante y que fue muy, que lo hicieron de alguna manera, son actualmente protestantes, es Inglaterra, y esto fue por una situación de que Ana Bolena quería casarse con el rey, y no lo dejaban porque él estaba casado con una española, y entonces le tienen que pedir permiso al Vaticano para poder, o sea, llegan unas cartas en donde el Vaticano dice, sí, sí te puedes casar o con fulanito, con sutanita. Y en ese momento llega la carta y les dice, no, no te puedes casar con Ana Bolena porque tú eres católico. Esta mujer, Catalina, es católica, pertenece a los reyes, bueno, a la familia de los reyes de España. Y pues obviamente siempre había, para hacer alianzas entre los países, pues siempre había matrimonios por conveniencia, y este había sido uno de ellos. Entonces, como no los deja la iglesia luterana, sí les dice, por mí no hay ningún problema, y Inglaterra se convierte en luteranos. Entonces, por todo ese tipo de razones es que la iglesia católica crea desde hace muchísimos años esta parte de lo que era el Santo Oficio. Y entonces una de las causas, por las que lo hizo, fue para decirle a los feligreses que se estaban yendo, castigarlos y decirle, si te vas de la iglesia católica, mira lo que te va a pasar. Entonces, la gente era, pues acusada a veces hasta por su propia familia de ser brujas, de ser disidentes de la iglesia, de ser, pues, hacer cosas que no se tenía que hacer de acuerdo a la vista o a las ideas que tenía la iglesia católica. Y aquí a México llega obviamente el Santo Oficio, pero no hay registros en los que dice que nunca mataron o asesinaron por estas causas a algún indígena, pero si los castigaban. Los castigos eran diversos y ustedes los conocen. Hay muchísimos instrumentos de tortura de la gente que los hizo de verdad, o sea, se ponen a pensar qué es lo que te provoca más dolor y no te mata. Hay un sarcófago que le dicen la Dama de Hierro, no sé si la conozcan, es un sarcófago de metal que tiene por dentro, o sea, tú lo abres y está lleno de picos de metal, pero están localizados en lugares donde el cuerpo no toca, donde al cuerpo no lo va a tocar con ¿cómo se llama? Sí, en órganos vitales, sino lo único que van a hacer es lastimarte, desangrarte por alguna manera. Y la gente no moría tanto por ser desangrada, sino moría por infecciones muy fuertes. Una de esas, por ejemplo, era cuando los hombres se iban a las guerras, dejaban a sus esposas y les dejaban con un cinturón de castidad, que el cinturón de castidad, no sé si ustedes lo conozcan como es como un tipo pañal de metal, en donde se le pone a las mujeres en la cadera, se les abrocha como un cinturón, pero el hombre se llevaba la llave. Entonces tiene una abertura nada más en la parte de abajo para poder hacer sus necesidades, pero en aquella época no había absolutamente nada de higiene, y entonces obviamente eso provocaba que tuvieras una infección enorme, y las mujeres obviamente morían por eso. Había otros castigos también para, por ejemplo, las mujeres chismosas o los señores que provocaban algún no sé, algún malentendido, en donde no los mataban ni nada de eso, pero sí los dejaban adentro de barriles llenos
de popó, de perro, de humano, de todo, orines y demás, los dejaban ahí adentro. Entonces imagínense la sensación de sentir eso, porque además estaban desnudos y la gente que estaba ahí pues les se podía aventar de cosas. Entonces eran castigos menores, pero también había castigos bastante fuertes. Y esto terminó después de la independencia de México. Incluso Miguel Hidalgo fue excomulgado de la Iglesia Católica y le cortaron a él las yemas de los dedos para que no, bueno, le cortaron toda la yema, no tenía yemas de los dedos, lo excomulgan, le hacen un juicio, el Santo Oficio le hace un juicio, porque él es sacerdote y bueno, una serie de cosas. Y con esto termina lo que es el Santo Oficio, pero duró muchísimos, muchísimos años. La Iglesia Católica lo que quería era obviamente que todos los indígenas profesaran la religión. ¿Y de qué manera lo hicieron? De una manera a veces muy abrupta, a veces muy tranquila, digamos como que pacífica, y a los niños se les invitaba a escuchar el sermón en las iglesias, que además nadie entendía porque lo hacían en latín. Entonces la gente iba, rezaba y todo eso, pero el padre siempre lo hacía de espaldas a sus feligreses, siempre lo hacía de frente hacia las imágenes religiosas, y lo hacían en latín. Entonces el único que entendía lo que se decía, pues obviamente era el sacerdote, ¿no? Los demás no entendían, pero eran obligados obviamente a asistir a la iglesia. Y quien no asistía, pues obviamente se hacía acreedor a un golpe, o eran algunas veces les decían que eran brujos o eran brujas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los chamanes aquí en México, la gente que estaba dedicada a toda esta parte de la medicina tradicional, pues fue bastante fuerte para los primeros habitantes españoles aquí en México, que te curaran con hierbas. Entonces ellos estaban acostumbrados a, te curan con hierbas, es una bruja. No, y aquí teníamos otro proceso de medicina tradicional. ¿Conocen el Museo de la Medicina que está exactamente enfrente de la Plaza de Santo Domingo? Donde, bueno, ahí es donde era el Santo Oficio, ahí, y enfrente, allá que hay una iglesia, y hay una fuentecita y demás, están los portalitos. Bueno, ahí la gente era, la gente que era llevada a esta universidad, bueno, a este edificio del Santo Oficio, y que los detenían, muchas veces eran golpeados en la plaza, y toda la gente los veía y participaba pues de esta práctica, ¿no? O sea, iban a ver a quién iban a maltratar, a golpear y demás. Y no creo que haya habido alguna persona que haya sido quemada ahí viva, porque eso no, creo que aquí no se practicó eso, pero pues sí había gente que era golpeada. Entonces, la Iglesia Católica pues tuvo mucha parte en lo que es nuestra cultura, y es el sincretismo religioso. O sea, se combinan las dos visiones, la católica y la prehispánica. Y una de las festividades que nosotros tenemos que cumple con este sincretismo religioso es la fiesta de muertos. ¿Ustedes ponen ofrenda en su casa? ¿Alguno de ustedes lo pone? Todos ponemos, ¿verdad? Entonces, algunos elementos son católicos y otros son prehispánicos. ¿Cuáles son los católicos? Pues obviamente la imagen de santos, una cruz, un angelito, una virgen, ¿no? La foto del difunto. Pero ¿cuáles son los elementos prehispánicos? La sal, el agua, esos son los elementos prehispánicos. El papel, ¿cómo se llama? El papel picado hace alusión a lo que es el aire. Y bueno, que llegan las almas, ¿no? ¿Ustedes han visto alguna festividad? Por ejemplo, una de las más famosas es la de Pátzcuaro en Michoacán. ¿La han visto? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa fiesta de Día de Muertos? Es algo muy bonito. Todo el agua de Pátzcuaro se llena de las barcas así chiquitas, y tienen ¿cómo se llama? Redes de pescar que les dicen las mariposas, porque son como dos alas de mariposa, y se van estas barquitas, y se llenan de luces, bueno, de velas, y van hacia el panteón que está en la isla de Janitzio. El panteón de Janitzio, tú puedes entrar y vas pisando realmente las tumbas, porque es tan pequeño, y además la isla es como un montecito, que obviamente no está completamente parejito el piso, y entonces tú vas caminando y te vas medio cayendo, y dices, híjole, ya pisé una tumba, porque ya es tan antiguo, pero tan antiguo, que ya no están delimitadas las tumbas como tal ahí en Janitzio. Entonces esta es una de las
de las fiestas que cumple con ese sincretismo religioso. Otra de las fiestas es, por ejemplo, aquí en Iztapalapa, donde vivo, cada cierto tiempo se hace una fiesta que le llaman la del Fuego Nuevo. Aquí el Cerro de la Estrella era muy importante para la cultura en México o para el Imperio Mexica, porque aquí cada 50 años se renovaba ese fuego nuevo y entonces era como un renacer, como nosotros ahora que cada año decimos, desde el año nuevo, bueno, esto era cada 50 años y entonces se renovaba un ciclo más. Y es por eso que es tan importante el Cerro de la Estrella, que ya ahora prácticamente está completamente pues urbanizado, o sea, ya hay una parte muy pequeña del cerro que no está urbanizada, que todavía queda como cerro, pero es importante Iztapalapa por eso. Iztapalapa era un señorío en aquella época del Imperio Mexica, era un señorío muy importante, tan importante que cerca de aquí también, bueno, todavía es delegación Iztapalapa en Culhuacán, está todavía, hay ¿cómo se llama? Un molino, el primer molino que se hizo aquí ya después de la conquista, hay un primer molino. Este molino es de piedra prehispánica, o sea, de volcánica, y ahí lo tienen, ahí nació. Y también en Culhuacán hay un convento que es de los agustinos, me parece que también es de los primeros conventos que están aquí o que existen después de la conquista de México. Si ustedes lo visitan, tiene unos frescos. ¿Sí saben lo que se le llaman los frescos en las paredes? ¿O no tienen ni la menor idea lo que es un fresco? ¿No? Bueno, un fresco es la pared, imagínense una pared completamente blanca, pero la pintaban así con yeso blanco, con cal, perdón, con cal, y antes de que se seque por completo, había gente que pintaba. Y ahí en Culhuacán, ahí te cuenta la historia de ese sitio cuando llegaron los primeros católicos a este sitio. Entonces te cuenta la historia, digamos, en algunos murales, son murales en la pared. A eso se le llama fresco. Antes de que se seque por completo la cal, ellos pintan y han conservado de alguna manera muy bien algunos de estos frescos. Entonces también pues es parte de nuestra cultura y es parte de lo que somos ahora. También el mestizaje. El mestizaje es importante porque cuando llegan los españoles, pues están los primeros mestizos, pero también llegan esclavos negros y también se hace una mezcla de razas que al principio lo tenían bien establecidos, que si eran los mestizos, los primeros criollos, los altapatrás, los lobo, esas se llaman castas, y cada casta tenía una característica diferente. Sin embargo, ya hubo un momento en que dijeron, ya no podemos estarlas como que haciendo una selección de cada una de estas castas, y entonces ya todo el mundo somos una población mestiza. Y hasta este año, hasta antes bueno, en el 2020, cuando empezó la pandemia, algo importante es que fueron reconocidas la población afromexicana aquí ya en el INEGI, ya como una población, no lo quiero decir como raza, no lo quiero decir como algo que no pertenezca a nosotros, sino que tiene unos rasgos físicos bastante diferentes a nosotros, pero es porque llegaron los primeros esclavos de África y hubo obviamente una mezcolanza que ya no fueron los mestizos, sino se quedan con ciertas características físicas de cabello, del color de ojos, de los rasgos de la cara, de muchas cosas y también parte de la cultura, porque, por ejemplo, ustedes conocen los santeros llegan precisamente de los primeros esclavos de África que tienen obviamente una visión y una religión diferente a la de nosotros, y esto también se usa mucho en Haití, y la santería, y en Brasil. Entonces, aquí también hay santeros. Ha proliferado un poquito más, pero estaba al principio así como escondido. ¿Conocen ustedes el mercado de Sonora? Ahí en el centro, cerca del centro. Bueno, hay una parte ahí en ese mercado que pertenece a la santería. No cualquier persona puede entrar, o sea, cuando tú entras, o sea, digo, es el mercado así grande, pero esa área está como alejada, digamos, o sea, y te venden animales, o sea, te venden gallinas, te venden gallos, te venden huevos de gallina, para hacer sus
pues algunos rituales, ¿no? Entonces, si tú vas, a veces te preguntan, ¿qué busca antes de que llegues a esa parte? Y tú dices, no, pues yo no soy santero, no, y ahí los vemos. O sea, te haces a un lado. Bueno, pues hasta apenas hace hace 3 años, cuando inició la pandemia, que estábamos en ese proceso de, ¿cómo se llama? Del INEGI, bueno, de la contabilización, se hicieron de la contabilización de la población, pues hace una parte importante y te avisaban, te decían, si eres persona afromexicana, pues tienes que llegar a este censo, ¿no? Y se reconoció a la población afromexicana hasta ese año. Ya se sabía, ya había, y así en sí, pero no estaba catalogada como la afro-mexicana ya por el gobierno, ya como algo como oficial. Entonces, bueno, todo esto cambia, va cambiando la forma en la que nosotros hablamos. Ustedes han escuchado esa parte, bueno, esa palabra de mande, ¿sí? ¿Cuántos la dicen? ¿La siguen diciendo ustedes o ya nadie dice mande? Sí, la seguimos diciendo, ¿verdad? Bueno, es algo muy triste que decimos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando empezaron las primeras casas grandes, pues obviamente a los indígenas se les empleaba como sirvientes, y entonces los españoles los obligaban a decir, mande usted. Y es algo que nosotros se nos ha heredado de generación en generación. O sea, si nosotros lo seguimos usando es porque mi mamá lo usó, mi abuela lo usó, su mamá lo usó, y así, generación tras generación, esa palabra de mande, bueno, esas dos palabras, mande usted, no la tenemos que quitar del vocabulario. Es algo que ya no podemos tener, sin embargo, lo seguimos reproduciendo. Pero esa de mande usted es precisamente por eso, porque se les obligaba a los indígenas a decirles, mande usted, mándenme, ¿qué necesita? Aquí estoy para lo que usted necesita. Y eso es muy feo, eso no, ya sabemos el significado y decimos, no, ya no lo voy a decir, ¿no? O sea, lo decimos por respeto, ¿no? Me habla mi mamá, mande, ¿no? Pero si ya te cuento la historia, dices, ay, no, mejor ya no la digo. No es que sea malo, sino que el significado que tiene o el trasfondo, pues es bastante triste, ¿no? Bueno, hasta aquí voy bien, voy lento, voy rápido, ¿cómo se sienten? ¿Todo tranquilo? ¿Sí? Bueno, le continúo porque es un tema muy grande, muy, muy grande. Pero así como tuvimos cosas buenas, bueno, malas, también tuvimos cosas muy buenas. Los alimentos. ¿A quién le gusta el mole? ¿Han probado el mole? Pues es riquísimo, ¿no? Unas enmoladas, ¿cómo se llaman? Unas enchiladas de mole, bueno, el mole es una mezcla de ingredientes, tanto españoles como mexicanos. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues se le pone obviamente el chile, pues es obviamente de México, pero hay otros ingredientes que nosotros no conocíamos. Por ejemplo, el cacahuate es mexicano, el chile es mexicano, pero algunas especies ya no. La canela. La canela es, sí la conocen, pero no sabíamos cómo se utilizaba el azúcar, el chocolate. Teníamos cacao, pero no sabíamos de la existencia del azúcar. El azúcar llegó de la isla de Cuba. Y entonces aquí el ambiente, de acá de Morelos, pues obviamente le dio pie a que fuera una buena zona de azúcar. Y todavía conservan algunos lugares las haciendas azucareras. Entonces, el azúcar fue también muy importante para nosotros, no lo conocíamos. Y entonces, bueno, con algunos ingredientes, tanto europeos como mexicanos, pues se hace el mole. ¿Quién hace esto? Pues las monjas que llegaron a servirle a algunos sacerdotes, ¿no? Pues ellas tenían que cocinarle a los sacerdotes, entonces ellas, como no tenían los mismos ingredientes de Europa, pues tuvieron que conocer los que tenían aquí, y obviamente se hace una comida mexicana que es como la que nosotros conocemos, ¿no? Y cada día pues era algo diferente que descubrían las monjas para poder hacer, para poder comer. Entonces, nosotros también dimos al mundo algunos alimentos muy importantes, el jitomate. ¿Qué hubiera pasado si el jitomate no sale de aquí de México? Italia, ¿qué sería? No tendría que pizza, ¿no? Pizza, ¿no? La pasta, pues obviamente la pasta también tuvo una las bases para poder hacer algún tipo de pasta, pues es obviamente el jitomate. ¿Y el jitomate de dónde es? Es de aquí, de México.
Una flor muy importante para nosotros, que solamente se daba aquí en México. ¿Cuál es? Que cuando vemos esa flor, nosotros decimos, ya va llegando, ¿qué? La Navidad, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es, Rafael? Acá te estoy viendo que estás ya contestando. La Nochebuena. La Nochebuena, digo, que ahora ya los chinos ya hasta la cultivan, ese es otro asunto, ¿no? Pero es una flor propia de aquí de México, que si la cuidamos, pues la flor obviamente te florece hasta marzo, si la cuidas. Pero hay muchas cosas que nosotros dimos al mundo, muchas. Una de ellas es precisamente eso, la vainilla también. ¿Qué hubiera pasado si la vainilla no sale de aquí? Pues obviamente los pasteleros franceses no tendrían esa pequeña vaina que es muy importante para resaltar ciertos alimentos. El cacao, nosotros sabemos que el chocolate es a base de cacao y los suizos tienen muy buen chocolate, pero ¿por qué es? Pues porque obviamente hay cacao y el cacao se exporta, ellos no tienen cacao, el cacao se tiene que exportar y no nada más de aquí, sino ya ¿cómo se llama? También ya lo tienen en algunas regiones de África. Y de ahí obviamente se va a Suiza, y Suiza tiene uno de los mejores chocolates. Pero nosotros dimos eso al mundo, el cacao. ¿Ustedes han probado el pozol? ¿Qué se imaginan? Y si no lo han probado, ¿qué te imaginas que sea el pozol? ¿Qué te imaginas cuando te digo pozol? Nadie se lo imagina, no es pozole, ¿eh? Es una bebida. Es una bebida que se hace en el sureste y también ya acá en Guerrero, donde hay cacao, y es una bebida hecha a base de cacao. El cacao, si tú lo pruebas, es muy amargo. Por eso hay el chocolate que es amargo, semiamargo, dulce, etcétera, etcétera, por la cantidad de cacao que contiene. Si tú le pones azúcar, la cantidad de cacao va bajando, esa es su calidad, y entonces ya no es cacao al 100%, chocolate al 100%. Entonces, si tú pruebas el cacao, es amargo. Y el pozol era una bebida que ya tenían los antiguos, con las culturas mesoamericanas, y era a base de cacao, lo molían, en el petate, lo muelen, lo hacen polvo, lo hacen una masita, y entonces eso lo combinan con el agua y es una bebida refrescante, pero ahora está combinada con azúcar y es delicioso. Ya que ustedes prueban el pozol, bueno, un buen pozol realmente, es riquísima la bebida. Te queda el sabor y la sensación del chocolate, o sea, del cacao, porque es semilla, es la semilla del chocolate y es muy rica. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. ¿Qué pasa con la economía? Las minas. Las minas son muy importantes. ¿Ustedes conocen Guanajuato, aparte de ver las momias, de ser importante por las momias? Bueno, en Zacatecas, en Tasco, en Guerrero, en Guanajuato, hay muchas minas. Y hay minas prehispánicas. Ahí en Tasco hay un hotel, no conozco el hotel, pero hay una mina prehispánica, y la mina prehispánica no es tan profunda, sino es menos profunda que una ya de tipo española, y es descubierta por las vetas de plata. En Guanajuato también. ¿Y quiénes trabajaban en estos lugares? Pues obviamente trabajaban los indígenas. Y los indígenas eran maltratados de una manera horrible para poder trabajar. Y trabajaban niños desde como a los 8 años más o menos, tenían que bajar a las minas para poder trabajar y se les pagaba una miseria. Entonces también esto es muy triste para los indígenas. Y cuando hubo un sacerdote que dijo Fray Juan, ahorita me acuerdo del nombre, este señor dijo, es que son como nosotros, sí tienen alma. No, bueno, pues muchas gracias. Y entonces el virrey le dijo, bueno, ¿y quién va a poner a trabajar? O sea, ¿quién se va a poner a trabajar si tú estás defendiendo a los indígenas? Los negros. Por eso tenemos una población importante aquí, negra. Entonces los negros también vinieron a trabajar, venían en barcos, pero los secuestraban prácticamente de algunas tribus africanas. Llegaban a África, y en las primeras que podían ellos ver, los atrapaban como si fueran animales con redes. Así los atrapaban y se los llevaban, y les ponían unos grilletes en las piernas con unas cadenas, y se los traían en barco y eran vendidos de acuerdo a la salud que tuvieran, lo grande, lo fuerte, etcétera, etcétera, eran vendidos aquí en México y también en Estados Unidos, y mucha población así llegó a Brasil. Por eso la gran mayoría de la población en Brasil es negra, igual en Cuba.
Bueno, hasta aquí. Y la última parte, nos vamos a tener que conectar unos 10 minutos más. Ahorita me quedan menos de 5 minutos, pero nos conectamos para que les pueda explicar la actividad, que es lo que van a realizar, ¿vale? Entonces, bueno, voy a terminar con lo que es la cultura aquí en México, y que tenemos, bueno, una mujer muy importante. Ustedes saben cuál es la mujer que estoy hablando. Era fue y es y seguirá siendo muy importante para México. ¿Quién fue? Una mujer que murió muy joven, que dicen, pues, la historia, y además es verdad, que era lesbiana, que tenía relaciones con la virreina, que para su época, pues obviamente era una mujer que pues no le tocaba vivir esa época porque era pues completamente, pues la hacían menos, ¿no? Era muy inteligente. Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué saben de Sor Juana Inés de la Cruz? Nada más ese poema al principio de hombres necios que juzgáis a la mujer sin razón, ¿no? Pero si tú lees ese poema, la verdad es de que tenía razón, y la pobre mujer sufrió como no tienen una verdadera idea. Esta mujer no la querían ni siquiera desde que era niña, porque su su nacimiento dicen que era producto del sacerdote de acá de Panuaya, de Ameca Meca, junto con su mamá. Era de esa hacienda, y nunca estuvo reconocida por su papá. Entonces la familia de Sor Juana Inés de la Cruz no la quería cerca, la hacían siempre a un lado. Y ella viene a vivir aquí a la Ciudad de México, a la corte de la virreina, porque era una niña muy inteligente. Ella empezó a leer y a escribir desde los 5 años, pero no porque estuviera, no era porque fuera muy inteligente o fuera superdotada, no, sino porque su mamá era maestra. O sea, su familia era de maestros, de educadores. Entonces, pues ella supo leer y escribir muy chiquita, pero también como le gustaba leer, era una niña muy inteligente. Entonces, finalmente ella llega aquí a la corte de la virreina cuando tiene como más o menos 14, 15 años, y la intención de la tía que la trajo aquí era que tuviera un marido, se casara y ya. Pero cuando ya la iban a pedir, o sea, ella tenía como unos 17 años más o menos, se da cuenta en la familia del novio que ella era producto del sacerdote de ahí de su pueblo, y era algo así como que pecaminoso. O sea, dijeron, no, no puede ser eso posible. Y entonces rompen el matrimonio, bueno, el compromiso matrimonial, y ya no se puede casar Sor Juana. Entonces ella, muy dolida, le dice al padre, que era parte de la corte española, le dijo que pues ella definitivamente se iba a ir a un convento. Y había dos tipos de clero, el clero regular y el clero secular. El clero secular era el que tenía dinero, y el clero regular era el que siempre pedía donaciones. Entonces ella se va a la parte del clero secular, de donde tenían dinero, pero se va a uno bastante dominante de alguna manera, y bastante restringido, y ella no puede leer, pues no todos los libros se podían leer. Entonces, como ella tenía dinero, le dijo al padre, esto no es para mí, y entonces se va a otra congregación que también obviamente era del clero secular, pero tenía dinero, y podía ella hacer lo que ella quisiera de alguna manera. Y como daba dinero, tenía una dote, y ella le conseguía, por medio de la virreina, conseguía donaciones, pues obviamente la dejaban hacer muchas cosas, ¿no? Entonces la historia cuenta que Sor Juana Inés de la Cruz era amante de la virreina, que a ella le tocó en ese periodo de historia, que a ella le tocó vivir, y gracias a la virreina conservamos muchos de los escritos de Sor Juana Inés de la Cruz, porque el sacerdote que estaba, digamos, a su cargo, y que era parte de la corte española, aquí de la Nueva España, pues obviamente no le agradaba en lo más mínimo que Sor Juana Inés de la Cruz escribiera en contra de los hombres, o en contra de la iglesia. Nunca lo hizo, pero en contra de los hombres sí. Nos vamos a desconectar y nos conectamos 10 minutos para que yo les pueda comentar qué es lo que van a hacer en la actividad, ¿de acuerdo? Pues ahorita, en un minutito, los vuelvo a ver, ¿ok? Gracias.